Queridos amigos, hoy quiero hablarles sobre la demagogia porque estas definiciones antiguas, clásicas acerca de la diferencia entre una democracia y una demagogia, en realidad no tenemos que olvidarlas porque la tradición es algo que nos advierte acerca de los problemas presentes con la experiencia de los hombres que vivieron antes que nosotros, y menospreciarla sería necedad. Y bueno, demagogia significa dirigir al pueblo, y en cambio democracia significa el poder del pueblo. ¿Y qué sería dirigir al pueblo? Es decir, es intentar vivir algo que parece una democracia, es decir, un pueblo que está eligiendo su propio destino a través de unos políticos que los representan, pero que en realidad están utilizando un discurso para dirigirlos. Y por eso la demagogia, vieron que nosotros lo usamos ese término como tal, es un demagogo, ¿no es cierto? Y nos implica que es una estrategia que se utiliza para conseguir el poder político dirigiendo el poder a través de unas estrategias. Esas estrategias buscan captar elementos que tiene el pueblo. Por ejemplo, sus emociones, sus prejuicios, sus miedos y sus esperanzas. Es decir, todo pueblo tiene emociones, tiene una forma de pensar, es un pueblo al que le alegra algunas cosas entonces, qué sé yo, a nosotros nos alegra ganar el fútbol, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, esa es una emoción que tenemos los argentinos, o nos emociona, qué sé yo, el nacimiento de alguien, nos emociona construir nuestra casa. Son emociones que tiene un pueblo, que son las cosas que se agitan en su corazón. Después los pueblos tienen prejuicios, es decir, cada pueblo tiene como una idea prejuiciosa, es decir, no necesariamente juicios verdaderos, ciertos, sino prejuicios. Por ejemplo, nuestro pueblo tiene el prejuicio de que el rico algo me sacó, algo que es mío, él lo tiene. No necesariamente es así, ¿no es cierto? El rico puede no haberme sacado nada y yo puedo ser un vago que si no tengo lo que el otro tiene es porque no me moví de mi sillón. Pero bueno, hay prejuicios. Un pueblo tiene una forma de pensar las cosas. Tal país es bueno, tal país es malo. Entonces todo lo que venga de tal lugar es bueno, todo lo que venga de tal lugar es malo. Y entonces, bueno, esos prejuicios también son fáciles de manipular porque evidentemente no son verdades, pero que yo puedo capitalizarlas a mi favor. Los miedos que tiene un pueblo, bueno, el miedo que tiene a que haya una hiperinflación, porque ya pasó en el pasado con tal cosa, de que haya un golpe de Estado, porque ya pasó en el pasado en tal situación, ¿no es cierto? Es decir, miedos que en general se basan en experiencias traumáticas que un pueblo no quiere repetir, ¿no es cierto? Es decir, no se quiere repetir la guerra, no se quiere repetir la pobreza, no se quiere repetir una guerra civil, no se quiere repetir temas que se han visto en el pasado y que se proyectan al futuro. Por otra parte, las esperanzas, es decir, ¿cuál es la esperanza de un pueblo? ¿Qué quisiera este chico joven? Bueno, quisiera trabajar, quisiera tener un sueldo, quisiera casarse, quisiera tener hijos, quisiera que sus hijos pudieran progresar más que ellos, sueña con una casita linda en un barrio tranquilo, donde tenga un árbol debajo del cual poder tomar mate, sueña poder tener su auto para ir a su trabajo, sueña que salir del campo para ir a la fábrica, o sueña salir de la fábrica para ir a una oficina.
sueña poder viajar, sueña poder comprar un televisor más moderno. ¿Cuáles son los sueños de las personas? Entonces, conociendo esos prejuicios, conociendo esas emociones, conociendo esos miedos y conociendo esas esperanzas, uno puede manipular a las personas, al pueblo. Fíjense, en este caso nuestro, nosotros todos estamos frente a esta pandemia con un miedo a enfermarnos, miedo a morirnos, miedo a que los otros se enfermen, miedo a que se mueran. Esos miedos nos traen miedo al perder el trabajo, miedo a perder las cosas que tenemos, miedo a que el dólar suba demasiado, miedo a que no podamos seguir nuestras condiciones de vida, miedo a que nuestros hijos no puedan ir al colegio. Y entonces, evidentemente, en esta situación de pandemia, el pueblo tiene una cantidad de miedos que lo hacen más vulnerable, porque evidentemente el poder puede manipular esos miedos para su propio beneficio, porque es, no te preocupes, yo te voy a cuidar, no te preocupes, que yo no voy a permitir que te mueras, no te preocupes, yo lo voy a solucionar. Y entonces, como evidentemente que es lo que más quiere uno, ¿no? que tener una especie de Papá Noel que nos solucione los problemas, uno entonces a esa persona le va a adjudicar un poder que posiblemente no tiene que ver con la realidad, porque el miedo no siempre es real, porque el miedo es una proyección sobre el futuro, es decir, yo creo que va a pasar esto, yo creo que me puedo enfermar, yo creo que me puedo morir, puede ser que eso no pase, ¿no es cierto? Yo creo que la economía va a quebrar, yo creo que puedo quedarme sin trabajo, ¿no? Es decir, el miedo es la pasión del alma frente al mal futuro, ¿no es cierto? La tristeza es la pasión del alma frente al mal presente, pero el miedo es la tristeza del alma frente al mal futuro, y como es futuro es incierto, ¿no es cierto? Y por eso es particularmente manipulable. Bueno, ¿cómo entonces el poder va a manipular nuestras emociones, nuestros prejuicios, nuestros miedos y nuestras esperanzas? Bueno, lo va a hacer a través del uso de la retórica, ¿no es cierto? La retórica es una capacidad de argumentar, que ya los griegos hablaban, ¿no es cierto?, los sofistas, por ejemplo, de la capacidad de argumentar para que yo pueda decir que esto es de una forma o la contraria. Y eso estaba como extraordinario, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo decir que esto es un círculo y puedo decir que es un cuadrado, y de las dos maneras puedo hacerlo de tal manera de que mi argumento resulte creíble. Entonces, bueno, uno ve mucha retórica, es decir, mucho uso del lenguaje de una manera que no tiene conexión con la verdad, lo que llamamos el relato, por ejemplo. Y entonces, bueno, eso va a producir que la gente crea en lo que se le dice, ¿no es cierto? Y no exactamente en lo que está pasando. La desinformación, ¿no es cierto? No saber qué es lo que pasa en otros países, por ejemplo, frente a la pandemia, no saber qué es lo que pasó con esta vacuna, no saber qué es lo que pasó con el vacunatorio VIP, no saber las cosas, es decir, que nadie nos explique, que no haya un informe, que no haya una investigación, que no haya alguien que diga esto fue así, fueron tantas, pasó esto, pasó lo otro, sino una especie de desinformación que también puede ser una información manipulada, ¿no es cierto? Es decir, recordemos, por ejemplo, lo que eran los números que medía el INDEC, ¿no es cierto? Que le daban esos números solamente a ese instituto, pero nosotros si íbamos a comprar una cosa nos dábamos cuenta que los índices eran distintos, y entonces había un organismo oficial que medía la inflación de una manera
y nosotros medíamos la inflación de otra manera en la realidad, pero había que creerle a ese organismo oficial en sus mediciones e incluso había que ajustar los sueldos o los alquileres o lo que fuera a esas mediciones mal hechas, que además todos sabíamos que estaban mal hechas, pero que lógicamente después nos daba que teníamos menos pobres que en Alemania, pero bastaba ir a Alemania para darnos cuenta que viven bastante mejor de lo que nosotros vivimos. Después hay una cosa que se llama la agnotología, que tiene que ver, agnosis, ¿no es cierto?, sería lo que nosotros no conocemos, ¿no? Y entonces tiene que ver con la ignorancia y la duda, es decir, nosotros crear esa ignorancia y esa duda manipulando datos falsos, ¿no es cierto? Es decir, sembrando de datos falsos uno puede crear ignorancia, es decir, no conocer la verdad o duda, ¿no es cierto? Es decir, no saber si esta es la verdad o no, esta no es la verdad. Y entonces nosotros vemos que, bueno, hay gente que no sabe si vacunarse o si no vacunarse, pero también se enfadan, ¿no es cierto?, porque esas personas tienen esa duda, pero en realidad esa duda la tienen porque la comunicación de la verdad ha sido sumamente sesgada, ¿no es cierto?, de tal manera que difícilmente alguien conoce exactamente la verdad y que difícilmente alguien puede elegir. Yo quisiera vacunarme con esta vacuna que me parece la mejor, ¿no es cierto?, la que más seguridades da, ¿no es cierto?, y tengo que hacerlo con la que le parece, con la que consiguieron, con la que nos imponen, con unos datos que nosotros no sabemos si exactamente son así, porque también esos organismos que definen si esto se acepta o si esto no se acepta, si esto está bien o esto está mal, justamente podrían ser organismos manipulados por el Estado, ¿no es cierto? Y esa prohibición, ¿no es cierto?, de que haya otros aspectos, ¿no es cierto?, que puedan permitirnos acceder, por ejemplo, a la vacuna, evidentemente, como privadamente, ¿no es cierto? Bueno, yo quisiera darme esta vacuna Pfizer o quisiera darme esta otra, ¿por qué no lo puedo hacer, no es cierto? Es decir, si incluso le estoy aliviando al Estado el tener que ocuparse de mi vacunación. Bueno, y después la propaganda, ¿no es cierto? Es decir, a través de la propaganda, vieron ustedes, es decir, nos ponen una persona que dice que bien, se está muy bien en la Argentina, todo esto lo logré gracias a este gobierno, soy muy feliz, ¿no es cierto? Y todo eso, y bueno, lógicamente, eso nos va a parecer que es la verdad, ¿no? Pero después uno ve que no todas las personas piensan exactamente lo mismo. Particularmente, creo que la demagogia en este momento de nuestra historia tiene en nuestra patria me refiero, tiene unas características muy particulares en cuanto al relato, ¿no es cierto? El relato oficial nunca se equivoca, no admite ninguna equivocación, ¿no es cierto? Es decir, nunca va a decir si realmente estuvimos mal, si realmente esto tiene que ser investigado por la justicia, ¿no es cierto? Sino siempre va a justificarse, ¿no es cierto? Es decir, esto está bien, es lo mejor, lo que hicimos fue lo mejor, nosotros cuidamos la salud de los argentinos, nosotros elegimos las mejores opciones, nosotros trajimos las mejores vacunas, nosotros hicimos las cosas de la mejor manera. Después, la otra cosa, así como es el no reconocimiento de nada, absolutamente de nada, aunque sea lo más claro, ¿no es cierto? Porque hay evidencia, porque hay fotos, porque hay registros, porque hay como cosas que son inapelables. Nunca reconocer nada, primero.
Lo otro es siempre culpar al otro. Es decir, esto es culpa del gobierno anterior, esto es culpa de los americanos, esto es culpa del liberalismo, esto es culpa del Fondo Monetario Internacional, esto es culpa de los ricos que no quieren bajarse de su trono, esto es culpa de las personas que no somos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, el culpar siempre a otro tiene que ver, ese hermano, ¿no es cierto?, con no reconocer nada, porque como yo algo tengo que responsabilizar, bueno, nunca me responsabilizo, pero responsabilidad es una palabra preciosa, es la capacidad que tenemos los seres humanos de dar respuesta de nuestros actos, y es algo que es sumamente importante para aquel que administra. Administración y responsabilidad van como unidas, ¿no es cierto? Yo administro y al dueño, que es el pueblo, le tengo la responsabilidad de darle respuestas, de explicarle por qué lo hice de esta manera. Entonces, nunca reconocer los errores, siempre culpar a los demás. Y después la tercera característica de esta demagogia es el redoblar la apuesta. ¿Vieron cuando jugamos al truco y no tenemos ninguna carta buena, pero queremos hacernos los machitos, ¿no es cierto? Y decir, quiero vale 4, ¿no es cierto? Y que entonces el otro se achucha, ¿no es cierto? Y no se anima a seguir jugando. Y no nos dice quiero, porque si nos dice quiero, ahí vamos a tener que demostrar que no teníamos ninguna carta buena. Bueno, lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, es un gobierno que no reconoce nada, que culpa a los demás y que constantemente redobla la apuesta, ¿no es cierto? Es decir, en vez de volverse atrás y decir, bueno, quizás tenemos que redireccionar las cosas para otro lado porque hasta ahora nos fue mal. No, al contrario, si tenemos que seguir en esta línea porque esta línea es maravillosa y entonces nosotros ahondamos esta situación, lo cual realmente decir, una persona que no duda acerca de sus acciones, que no redirecciona, ¿no es cierto? Porque imagínense, Aristóteles define la política como el arte de lo posible. Entonces, lógicamente, en el arte de lo posible está que nosotros constantemente estemos redireccionando, porque las posibilidades, yo quería pintar esto de verde y no hay pintura verde, y entonces, bueno, tengo que replantear la cosa y pintarlo de azul, ¿no es cierto? Y después alguien me dice, bueno, pero el azul te va a quedar feo, y entonces yo tengo que redireccionar y decir, no, sí, mejor lo pinto de celeste, qué sé yo. Es decir, tener cintura, ¿no es cierto?, que es algo muy importante en la política, es lo contrario a redoblar la apuesta y cada vez de una forma más violenta y cada vez con frases más terribles y que descalifican a cualquiera que piense de otra manera. Bueno, pienso que esto de pensar que es la demagogia es sumamente importante porque la demagogia desautoriza la democracia. Es decir, cuando hay demagogos, la democracia queda vacía. Es decir, el poder deja de estar en el pueblo, sino que pasa a estar en estos manipuladores. Estos manipuladores pasan a ser estafadores, por más que hayan llegado con el voto del pueblo, ¿no es cierto? Es decir, porque evidentemente cualquier persona que fue estafada compró algo que no tenía que comprar, se metió en un negocio que no tenía que meterse, eligió un administrador que resultó ser un estafador. Entonces, no es que los actos de las personas blanqueen todo lo que va a producir ese acto, ¿no es cierto? Sino que la persona a la cual el pueblo elige tiene que comprometerse y tiene que cumplir aquello para lo cual se ha comprometido, ¿no es cierto? Como les decía en otro video, a través de un juramento, con toda la importancia que tiene el juramento si la palabra tiene una importancia como evidentemente la tiene. Así que bueno, pensemos un poquito en esto de la demagogia, que ciertamente son palabras que no he aprendido en la universidad y que quizás con el tiempo va olvidando el significado que tienen. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.